Archivos del Sur y la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa La Angostura presentan. Ella escribió lo que voy a leer a continuación, un 15 de mayo de 1999, en el 62º aniversario de Villa La Angostura. María Guillermina Vargas, mi madre, nació acá en Angostura, ex Correntoso, un 5 de marzo de 1928. Se juntó a los 19 años con Julio Cornelio, mi padre, quien había nacido en La Lipela el 28 de marzo de 1920. Tuvieron 17 hijos, entre los cuales hay 2 pares de mellizos. Se casaron acá en Angostura muchos años después, tanto que el mayor de mis hermanos varones ofició de testigo junto a mi tía Rosenda Chandía. Estuvieron juntos hasta la muerte de mi padre, ocurrida el 5 de junio de 1983 en Cushing-Manzano. De ahí se volvió a la villa donde vive conmigo desde el 2011, en el Machín. Hoy, a sus 92 años, se encuentra bien. Ha perdido el habla debido a múltiples ACV, pero se encuentra lúcida y con buena salud. Antes de que termine este milenio, quiero contar que Villa La Angostura no se llamaba así, se llamaba Correntoso. Don Primo Capraro era el más influyente. Él tenía un aserradero y los primeros pobladores se abastecían de madera ahí. Esto era mucho antes de 1920, según contaban los más antiguos, que eran Vargas, Barría, Paichil, Chumuy, Antreau, Carmoney, Cayún, Quintana, Olivero, los Yeufu, los Cuycuy, Vidal, etc. Les explico bien. Barría, el primero que llegó junto con Vargas y Vidal desde la frontera. Así fue como se aposentaron acá en la villa, que tuvo ese nombre en el año 37. Barría, Antreau, Paichil, Yeufu y Cuycuy se instalaron en Correntoso hasta hoy en día, que quedan los más jóvenes, que somos todos de los 70 años para arriba, los que quedamos y vamos tirando nomás. Los Quintana vivían en donde está el Mesidor ahora, los Carmoney bastante más arriba. En aquella época los Oliveros vivían donde está Gendarmería actualmente. Antes no habían gendarmes. La policía que había se aposentó e hizo su destacamento en Correntoso. También había un gringo, que no sé cómo era el apellido, algo como Bullrich, que era dueño de Puerto Barata, actualmente Inalco. También los Meyer, que eran del Agua Espejo. Mi padre trabajó un tiempo con ellos. Con los Newbery también trabajó mi padre, antes que llegara el señor Bustillo. En aquella época la única escuelita que había estaba frente a la isla Menéndez, donde está la Universidad de Cuyo. Ahí estaba esa primera escuela rancho, bien humilde, donde asistían los muchachos y chicas de la época del 30 en adelante. En esa época llegaron las familias Cárdenas y una familia Ruiz, que vivía en la isla Menéndez. Los chicos de esa familia cruzaban el lago en bote para asistir a la escuela. Los nombres de los maestros eran Henry y Juárez, pero estos maestros estuvieron solo una temporada y no volvieron más. De ahí un tiempo hizo de maestro mi padre en las noches y en nuestra casa, porque de día trabajaba. Claro que él enseñaba sin sueldo. Mi abuelo, Froilán Monsalve, vivía en Rajintuco, que se llamaba Arroyo del Medio. Mi abuelo tenía una trilladora donde limpiaban el trigo y después se molía para hacer la harina para el pan. Iban casi todos los vecinos de acá en carro, donde llevaban el trigo. Se cosechaba de todo en aquel tiempo. El correo estaba antes en Nahuel Huapi y lo atendían los señores Jones. El juzgado también estaba ahí y lo atendía el juez Cornelio Ravena. Después llegaron unos húngaros y polacos a picar piedras y prepararlas para las construcciones de la escuela, el juzgado, la capilla y la casa para el guardaparques. Esto fue en el 34 para adelante. En el año 35 llegaron los Barbayelata, don José Luis, don Jorge y don Enrique, que era el más joven, y también don Roberto Marimón. Los Barbayelata pusieron un almacén, el primero que hubo. Ellos trajeron las piedras juntamente con don Longaretti, un italiano que venía de Bariloche. Después, cuando el correo estaba abajo en la villa, sus jefes eran don Carlos Dante y Jorge Dante, con sus señoras,
Todos eran de Buenos Aires. En el año 37 ya estaba lista la Escuela 104, que fue el orgullo de esta localidad. Don Sergio Alberto Pérez fue un maestro ejemplar, muy querido por toda la gente y los padres de familia, como también mi padre, que hizo de todo un poco. Fue maestro y también hacía de cura, porque bautizaba a todos los chicos. Mi tío Valentín Monsalves me contó hace poco que mi padre había sido sacerdote porque había estudiado para eso, pero se ve que se arrepintió, porque años más tarde se casó. Según dicen, él llegó acá en 1903 o antes. Él vino con su señora y una hija, que fue después la mamá de los Carmoney. Pero tuvo 2 señoras antes de que se quedara viudo. Después se casó con mi madre, creo que en el 20 o 23, porque mi hermana mayor nació en 1925 y yo en 1928. Y siguieron mis hermanos más chicos. 2 no están acá en la villa, viven en Bariloche, el menor en San Martín de los Andes. En aquella época se hizo el camino correntoso por Tezuelo o Rucamalén, donde quedó una vida. El papá de los Carmoney dejó su vida en ese camino aplastado por un coihue enorme, y lo llevaron a casa de mi padre porque él lo quiso así. Era su yerno. Los hijos eran todos chicos todavía. En 1940 llegó un guardaparque que no sé de dónde vino. Era un hombre muy malo. Amenazó a mi padre con matarlo a él y a todos nosotros con revólver en mano, si en una semana no desarmábamos nuestra casa y nos íbamos o abandonábamos la villa, nos mataría a todos. Sin que mi padre haya hecho absolutamente nada, solamente que un extranjero había comprado las tierras de mi padre, que ya hacía más de 40 años que estaba acá. Esto pasó en 1940 y de ahí en adelante estuvimos emigrando de un lado para el otro, hasta que me casé. Pero esa es otra historia. María Guillermina Vargas. Presentó Archivos del Sur. Para comunicarse, 0294 154 32 45 85 o al Facebook de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer.